¿Quién más quisiera dar opinión acerca de qué argumento tendríamos para decirle a la gente que la Biblia es la palabra de Dios? Muy bien, hermano Cristian. Dios le bendiga, hermano Inés. Amén, amén. ¿Quién habla? Bueno, William Walter. Amén, hermano William. Pues hermano, digamos como en lo que yo he estudiado más o menos, yo lo podría, digamos, como relacionar en el sentido de que en el versículo que dice, toda la palabra es inspirada por Dios. Quiere decir de que todos los libros van como sujetos a ese pensamiento de Dios, que aunque es escrita por hombres en diferentes años y siempre años pues pues, de Diferencia. 300, hay en diferencia de años, ¿sí? Sí, Pero cuando dice inspirada por Dios, hay un pensamiento del Espíritu de Dios que es tan exacto y que concuerda libro tras libro y que lo llevan a esa interpretación de la palabra, que por eso es importante que digamos, en ese sentido, hacerle caer en cuenta pues a las personas que no conocen de Cristo, el decirles que es incoherente que, o es como tan exacto que la palabra en un libro diga una cosa y en otro libro diga otra cosa, cuando es inspirada por Dios, ¿sí? amén. Entonces, pues ese es como el pensamiento que yo tengo. Bueno, muchas gracias, mi hermano. Bueno, vamos a seguir y yo tengo algunos argumentos. No son todos, lógicamente hay muchos argumentos, algunos que he creído que son importantes. Y si usted quiere añadir otros argumentos para que enriquezcamos el pensamiento, son bienvenidos. Porque de algo estamos seguros nosotros, que esta palabra es la palabra de Dios, y un argumento muy válido entonces es la experiencia propia, como decía hermano Cristian, también como decía hermano William, que la palabra se complementa, aunque fue escrita por una temporada de más de 1500 años. Ahí tenemos hombres campesinos, profetas, reyes, de diferentes épocas, pero lo bonito es que todos se complementan, ¿no? Hay una inspiración divina y todo va encajando como un perfecto rompecabezas. Entonces, vamos a ir mirando. Entonces, vale, yo paro por aquí. A ver, ¿qué pasa? ¿Se me fue la pantalla? Ese momentico que parece que se me fue la pantalla. Bienvenidos todos, regálenme un segundito que parece que se me fue la pantalla. Se me fue la pantalla. Es el desafío de la tecnología. ¿Ya ven la pantalla ahí? Ya. ¿Sí? Gloria a Dios. Muy bien. Amén. Hermano Neider, Muy bien, denme un segundito que yo arreglo por aquí esto mientras cacharreamos con la tecnología. Muy bien. Pues voy presentando algunos argumentos y vamos a ir hablando. ¿Cómo podemos argumentar que la Biblia es la palabra de Dios? Entonces vamos a mirar algunos aspectos importantes que vamos a ver en esta clase. Un aspecto importante es la arqueología. La arqueología es un argumento que nos dice que la Biblia es cierta. Ahorita lo vamos a desarrollar. La existencia milagrosa de un pueblo llamado Israel. Su inspiración divina y cumplimiento. Sus propias declaraciones. Entonces vamos a ir desarrollando estas 4 ítems. No son todos los que pudiéramos, pero estos me parecen importantes. Entonces, sus propias declaraciones. Entonces, tome la Biblia y deje que hable por sí misma. ¿Dice ser la palabra de Dios? Sí. Escuche esto, más de 2000 veces en el Antiguo Testamento, tan solo la Biblia afirma que Dios habló lo que está escrito en sus páginas. Más de 2000 veces en el Antiguo Testamento. Desde el principio de Génesis 1:3 hasta el fin de Malaquías 4:3 y continuamente a lo largo del Antiguo Testamento, esto es lo que afirman las Escrituras. La frase, la palabra de Dios, ocurre más de 40 veces también en el Nuevo Testamento. Entonces, como no puedo ser exhaustivo por el tiempo, solamente algunas citas bíblicas para argumentar que la Biblia dice ser la palabra de Dios. Entonces, es equiparada con el Antiguo Testamento. Escuche lo que dijo Jesús en Marcos 7:13. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a estas.
Cuando Jesús dice la palabra de Dios, se está refiriendo al Antiguo Testamento, que lógicamente que no era una Biblia como la que tenemos con 39 libros del Antiguo Testamento, sino que eran rollos individuales. Se cree que solamente la Torá era compacta en un solo libro, la Torá, que es el Pentateuco, los libros de la ley, pero Jesús hace referencia a la palabra de Dios, ¿no? Entonces está equiparando todo el Antiguo Testamento y habla a los fariseos que con la tradición querían invalidar realmente la palabra de Dios. Es lo que Jesús predicó, escuche esto. O sea, Jesús predicó la palabra de Dios. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. O sea, recordemos que Jesús en muchas ocasiones citó el Antiguo Testamento, lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento y en los profetas, pero también hablaba su propia palabra. Entonces lo que Jesús hablaba, y la Biblia dice que era la palabra de Dios. Y lo que está registrado en la Biblia del Nuevo Testamento, los evangelios, fue lo que Jesús hizo. O sea que podemos decir contundentemente que es la palabra de Dios. Fue el mensaje que los apóstoles enseñaron. Hechos 4:31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ahora, ¿qué era lo que los apóstoles hablaban una vez recién el Espíritu Santo? Si usted escudriña el mensaje que predicó Pedro, ahí tiene citas del Antiguo Testamento por todo lado, ¿cierto? Como dijo el profeta Joel, como dijo Isaías, dice, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces ellos hablaban lo que estaba escrito. Entonces la Biblia misma dice en sí que la Biblia es la palabra de Dios, perdonen la redundancia, pero esto es fiel testimonio de que lo que tenemos es la palabra de Dios. Yo le dije a una gente pequeñita. Fue la palabra que los samaritanos recibieron. Hechos Una 8:14 gente no le había dice, cuando los regalado un apóstoles que estaban en verdecito. Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. ¿Qué recibieron los samaritanos? ¿Qué recibieron los samaritanos? Pues recibieron la palabra de Dios. Entonces, importantísimo saber que la Biblia sí nos enseña por todas partes acerca de la palabra de Dios, que es algo bien interesante que podemos nosotros asegurar en el nombre del Señor. Ruego a los hermanos que revisen su audio y lo muten para que no haya interferencia y luego con mucho gusto podemos abrir micrófonos para que hagan preguntas. ¿Vale? Gracias. La palabra de Dios fue dada por los apóstoles. Leamos en Hechos 8:25. Dice, y ellos habiendo testificado y hablado la palabra de Dios. Amén. Entonces, si encontramos, la Biblia misma dice acerca de sí misma que es la palabra de Dios. Dice, y se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el evangelio. Entonces, intrínsecamente, la Biblia misma habla de ser la palabra de Dios. Es su propio testimonio. Ese es el primer argumento que estamos hablando. Fue el mensaje que los gentiles recibieron como fue predicado por Pedro. Hechos 11:1 dice, y oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Los gentiles éramos todos nosotros, ¿no? O nosotros somos gentiles. Pero el primer gentil que se convirtió, recordamos que se llamó Cornelio, que fue en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Y lo que recibieron los gentiles fue el mensaje predicado por Pedro, donde enseña entonces el evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, nótese que el primer argumento que estamos desglosando aquí es que la misma Biblia dice y enseña que los hombres de Dios, que Jesús habló la palabra de Dios. Estos solamente son algunos textos del Nuevo Testamento, porque en el Antiguo también, recordemos que los profetas decían, oíd palabra de Dios, ¿cierto?
así dice Jehová. Entonces, cada vez que un profeta hablaba, eso le daba un peso, una relevancia que le daba la autorización divina y que todo mundo que escuchaba se preparaba para oír por boca de ese profeta lo que Dios le inspiraba a hablar. Y es lo que está consignado en la palabra de Dios. Muy bien. Vamos hasta allí. El segundo aspecto es su inspiración divina y su cumplimiento. Algunos de los hermanos que participaron hablaban acerca de que un testimonio muy grande de la experiencia. O sea, no estamos hablando de la palabra de Dios como algo que nos contaron, sino que ha sido nuestra propia experiencia. Eso nos habla de una inspiración divina que se cumple en nosotros. O sea, a mí nadie me puede decir que no es así cuando ha sido mi propia experiencia. Esa palabra nos transformó, nos cambió, nos hizo nuevas criaturas. Sus más de 3,000 promesas se cumplen todos los días en nuestra vida y esto es el mayor argumento. Jesús nos ha sanado, nos ha limpiado, nos ha salvado, nos da gozo, nos da paz. Es la experiencia de cada uno de nosotros. ¿Y quién puede contar esa experiencia? No, nadie nos la puede quitar porque es la experiencia personal que nos dice que la Biblia no solamente es un libro de historia, sino que lo que está ahí plasmado y escrito se cumple en todo aquel que cree en su palabra y la pone por obra. Pero quiero enfocarme en esta parte también en el cumplimiento. Bueno, es exhaustivo las profecías de la Biblia, pero yo quiero traer algunas solamente donde se profetiza y donde sea el cumplimiento. O sea, lo que está escrito ahí se ha cumplido literalmente. O sea, ¿qué nos dice que esto es escrito por Dios? Porque lo que está ahí escrito se cumple. Y yo voy a explicar algunas cosas, lógicamente que son muchas, pero he traído algunas para darles a ustedes como una constancia más válida. Entonces, el nacimiento de una virgen se profetiza en Isaías 7:14, en el año 742 a.C. Y su cumplimiento es en Mateo capítulo 1, versículos 22 y 23, Lucas 1, 26 al 35, en el cuarto siglo después de Cristo. Entonces, nótese que 800 años después, o exactamente 746 años después, se cumple lo que dice el profeta Isaías, se cumple entonces, y Lucas lo registra y Mateo lo registra. Voy a dar algún paneo para que vamos mirando. El nacimiento en Belén, lo profetizó Miqueas en el capítulo 5, versículo 2, en el año 710 a.C. Su cumplimiento, Mateo 2.1 y Lucas 2.1, en el cuarto siglo también. Más o menos 714 años de diferencia. ¿Cómo va a saber un ser humano simple con tantos siglos de diferencia que algo va a ocurrir? Eso solamente es porque la inspiración vino no por hombre, sino por medio de Dios directamente al corazón del profeta. Que sale de Egipto se profetiza en Oseas 11.1, 740 a.C. y su cumplimiento en Mateo capítulo 2, versículo 13 al 23. Estamos hablando cuando ellos debieron huir a Egipto por causa del censo, cuando la muerte de los niños. Estamos hablando allí de este tema. Muy bien. El ministerio en Galilea lo profetizó Isaías 9:1 y 2, también en año aproximado, 740, y el cumplimiento es en Mateo 4:12 al 16. En el siglo 27, perdón, en el año 27 después de Cristo. La entrada triunfal a Jerusalén la profetizó Zacarías, escuche esto, 9:9 en el año 487. Y se cumplió en Mateo 21:2 en el año 30 después de Cristo. Ahí estamos hablando de 510 años. Hombres diferentes, ¿no? Profetizan, pero todo concuerda como un rompecabezas que se va organizando milimétricamente. Estoy dando solamente algunas porque sería muy exhaustivo, pues, dar las profecías y su cumplimiento. Año de crucifixión, lo profetizó muchos profetas, pero entre ellos Daniel en el 9, 25 y 26, y eso se dio en el año 535 a.C. Su cumplimiento. Hermano Okay, Neider, un qué par pena. aquí para mirar quién no tiene muteado su micrófono. El hermano José Luis, Hay algunos el hermano hermanos que José Luis están lo tiene escuchando mucha abierto. interferencia. Ya lo cierro, que hasta ahorita Voy a mutear por aquí traté. algunos hermanos. Perdónenme. Yo reviso por aquí. Solamente lo puedes poner, habilitar cuando vamos a hablar, ¿vale?
Discúlpeme, Yairi. ¿Dónde está? Hermana Consuelo, ok, hermana Consuelo Castro, si puede mutear su micrófono, le agradecería. Para que no tengamos interferencia entonces en la charla. Muchas gracias, discúlpeme. Muy bien. Discúlpenos. El año de su crucifixión, Daniel 9, 25 al 26. Se profetizó en el año 535 y su cumplimiento es en Mateo capítulo 27, verso 50, año 30 de nuestra era. También entonces son más o menos 565 años de diferencia. Entonces se trata de una profecía acerca de las 69 semanas que presenta 69 series de 7 años, de 360 días. En el año 445 a.C., desde ese momento hasta la muerte del Mesías, transcurrieron 483 años de 360 días, que es un año profético, que equivalen a 476 años solares de 365 días. O sea que la profecía predijo con precisión el año de la crucifixión de Jesús en el año 30 después de Cristo. Esto lo explicamos en escatología, la profecía de las 70 semanas. Y lo traemos aquí para enseñar, hermanos, como ustedes ven, que hay una diferencia entre la profecía y el cumplimiento de 400, 500 años de diferencia, pero se cumple a cabalidad. Y esa evidencia nadie la puede quitar, está ahí, es bíblica, es histórica también, y es un argumento muy válido para nosotros decir que la Biblia realmente tiene una inspiración divina y que lo que está escrito ahí se cumple conforme a la palabra. La sucesión de imperios mundiales después de Babilonia, Daniel 2:31. Recordemos que el primer imperio fue el imperio babilónico, que se llama también el tiempo de los gentiles, que comienza con el primer imperio mundial, que es encabezado por Babilonia, y que fue visto por Daniel en un sueño de una gran imagen. Recordemos que tenía varios elementos: oro, plata, bronce, hierro y barro cocido. Eso sucedió en el año 603. Entonces, más o menos para que tengamos una idea, que eso lo vio Daniel. El cumplimiento del imperio medo-persa en el año 538 y del 333 antes de Cristo, que corresponde al pecho y los brazos de plata de la imagen del capítulo 2, también al oso del capítulo 7 y al carnero del capítulo 8. O sea, lo que vio Daniel comienza a cumplirse. Recordemos que la profecía se dio alrededor del año 600 o antes, y todo se comienza a cumplir como un rompecabezas. El imperio griego se cumplió en el año 333 al 146. Recordemos que después del Medo Persa vino el gran imperio griego con Alejandro, y esto se cumplió tal cual del 303 al 146, y esto correspondía al abdomen y los mulos de la imagen de Daniel 2, al leopardo alado del capítulo 7 de Daniel y al macho cabrío del capítulo 8. O sea, estaba profetizado precisamente allí entonces lo que vio Daniel, y se cumplió tal cual. Luego viene el imperio romano, que es el cuarto imperio, que comienza desde el año 44 antes de Cristo y va hasta el 455, y que corresponde a las piernas de hierro de la imagen de Daniel 2 y a la bestia con dientes de hierro del capítulo 7. Entonces, lo que estamos tratando de argumentar, que todo lo que la Biblia dice acerca de imperios, de profecías cumplidas, se cumple a cabalidad. Estoy haciendo simplemente un paneo. La invasión del reino del sur. Recordemos que era Judá y Benjamín por parte de los caldeos, babilonios. Se profetiza en Habacuc 1:6 en el año 626 y se cumple en Segundo Libro de Reyes 25:1 en el año 590 antes de Cristo. Entonces, 36 años después se cumple la profecía de Habacuc, ese cumplimiento. La destrucción de Jerusalén a manos de los babilonios y cautividad de los judíos y del rey Sedequías se profetiza entonces en Jeremías 25:11 en el año 606, y el cumplimiento es en el Segundo Libro de Reyes 25:2 al 11 en el año 586 antes de Cristo. Sin ser exhaustivos, pero sí quiero darles, porque para eso se trata, quiero darles pistas concretas.
El retorno de los judíos al cabo de 70 años de cautividad en Babilonia. Se profetiza en Jeremías 25:12. Escucha esto. Año 606. También se profetiza por Zacarías, año 519 a.C. Y el cumplimiento evidenciado por la dedicación del templo una vez reconstruido, Esdras 6:14-16, año 516. En Esdras también capítulo 1, capítulo 1, versos 7 y 8. El derramamiento del Espíritu Santo fue profetizado por Joel, capítulo 2, versículo 28, en el año 800 a.C. Y se cumple en Hechos, capítulo 1, versículo 4, en el año 30 después de Cristo. 830 años se cumple algo tan maravilloso como es el Pentecostés que nos alcanza a nosotros. Entonces esto nos debe llenar de alegría, de saber que lo de Dios no es por el azar, no, Dios tiene su agenda totalmente organizada. ¿Y qué es lo bonito, mi hermano? Que si lo que está escrito ya se cumplió, lo que falta por cumplirse se va a cumplir exactamente. Profecías todas las que vienen escatológicamente, el levantamiento de la iglesia, la gran tribulación, el milenio, los juicios venideros, hermanos, se cumplirán tal cual se han cumplido estos. Solamente son algunos para no ser exhaustivos, pero quiere decir que lo que falta por cumplirse se cumplirá. Si lo que hasta aquí se ha cumplido se ha hecho con tal precisión, quiere decir que lo que viene también se cumplirá. Y qué bueno recordar lo que dice el apóstol Pedro, que el Señor no retarda su promesa, según muchos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque para uno cuando pasa 50 años es mucho tiempo, pero mira la promesa del Espíritu Santo, 830 años después se cumplió, lo que dijo Joel, 830 años después. Entonces, qué bonito es saber que realmente lo que está escrito ahí se cumple a cabalidad y que Dios está haciendo lo que Él sabe hacer por gracia, en el nombre del Señor Jesús. ¿Mm? Entonces, mis amados, ahí estamos aquí contentos, esperando siempre las promesas de Dios y confiando en su palabra. ¿Vamos bien hasta ahí, cierto? Muy bien. Recordemos que pueden ir escribiendo las preguntas al chat o los aportes y luego lo leemos o abrimos el espacio para las preguntas. Atentos todos, no se vayan a dormir. Desde la parte de la arqueología, ¿cómo podemos probar que la Biblia es verdad? Sí, la parte de la arqueología. Entonces voy a darle algunos argumentos para probarles de la arqueología que la Biblia es verdad. Estén atentos porque estos argumentos me parecen importantes. Desde la parte de la arqueología. Entonces, recordemos que la arqueología investiga realmente, la arqueología junto con otras ciencias, porque no solamente la arqueología, pero investiga acerca de la historia y busca en el subsuelo evidencias para comprobar la historia, ¿sí? Para comprobar la historia. Entonces, por ejemplo, de esta gente que está realmente en esta tarea y que estudian y se preparan, dice que el diluvio universal referido en Génesis probablemente fue una destructiva inundación ocurrida en Mesopotamia en los tiempos bíblicos. Y durante las excavaciones realizadas en Mesopotamia en los años 1928 y 1929, el arqueólogo británico Leonard, un apellido allí como difícil de pronunciar, Woolley, descubrió 3 metros de sedimento en el agua debajo de las ruinas de la antigua ciudad de Ur, hallazgo consistente con un episodio diluvial. Entonces, qué bonito saber, hermano, que la arqueología, aunque la mayoría de estas personas pues no son creyentes en la Biblia ni en la palabra de Dios, se encuentran con unas pistas interesantes que nos dan sentido para comprobar que las historias ocurridas se pueden comprobar con pruebas físicas. Entonces este señor encontró allí sedimento que nos da la idea de un diluvio universal. En la década de 1950, excavando en Jericó, una de las arqueólogas más controvertidas de la arqueología moderna,
Kathleen Kenyon afirmó haber descubierto pruebas increíbles de la destrucción pasiva de la ciudad exactamente como se escribe en la Biblia, donde los muros cayeron primero y luego la ciudad fue quemada y sus pertenencias abandonadas. Entonces aquí tenemos algunas foticos de esos descubrimientos arqueológicos. Se dice que en esa ciudad, en esas ruinas que se encontraron, por ejemplo, vasijas con alimento o con sedimento de alimento allí. O sea que fue una destrucción rápida, repentina, como lo narra también la Biblia, ¿no? Recordemos la historia cuando Israel iba conquistando la tierra prometida. Una de las primeras ciudades que cayó fue Jericó, con sus murallas. Y aquí, estas fotos que ustedes ven aquí son pruebas y argumentos de lo que ellos desenterraron. Entonces quiere decir que esa ciudad llamada Jericó existió en la vida real y que se puede comprobar por medio de la arqueología que es verdad. Si esa ciudad existió, todas las demás existieron y es una gran realidad. Muy bien, seguimos hablando de arqueología. El Deir allá, un lugar a 8 kilómetros del Jordán, fue descubierto un santuario de la Edad de Bronce, en el que se halló una inscripción en arameo que contiene la maldición de Balaán. ¿Se acuerdan la maldición de Balaán en Números? Ahí está escrita, ahí se muestra el trozo de, no sé si es de madera o de papiro, la maldición de Balaán que registra el libro de Números. Cuando Balaán le pidió maldecir al pueblo, pero Dios no le permitió y la burra le tocó hablarle para que entendiera que el pueblo de Dios bendito es. Entonces esto nos da a entender que realmente lo que está escrito en la Biblia es verdad, con pruebas arqueológicas. Durante unas excavaciones realizadas en la ciudad vieja de Jerusalén fueron encontradas las ruinas de un palacio que se cree era de Herodes, el Herodes de la Biblia. Entonces está totalmente constatado en esas ruinas viejas. Son muchas las pruebas arqueológicas, pero igual, la idea no es ser exhaustivos, sino traerles algunas para que podamos argumentar y tener conciencia de lo que aquí se está hablando. Los arqueólogos que trabajan en un sitio en el monte de Sion han descubierto evidencia de que la era de la edad de hierro en Jerusalén era mucho más grande y rica de lo que se pensaba anteriormente. También se encontraron artefactos y capas de ceniza que respaldan el relato bíblico de la conquista babilónica de Jerusalén hace 2600 años. Ustedes están viendo ahí ese trozo de una vasija quemada de oro en la conquista entonces que se cree hizo Nabucodonosor hace 2600 años y le encontraron hace poquito. Entonces eso nos da a entender realmente, imagínense, en la edad de hierro. Entonces nos da unas pruebas realmente tácitas de que lo que está escrito en la Biblia es verdad. Y recordemos que hay pruebas como carbono 14 que da cierta exactitud en cuanto al tiempo de estos artefactos que se encuentran, para argumentar a las personas que la Biblia no solamente pues, es un libro, es realmente la palabra de Dios. Este trocito de arcilla que vemos allí fue hallado en Jerusalén y su importancia histórica tiene conmovidos a todos los especialistas en la materia. Esto fue hace poquito que lo encontraron. Es que tiene grabado, un grabado que confirma la existencia de la figura del gobernador de una ciudad que es mencionado en distintas ocasiones en la Biblia. La diminuta pieza fue encontrada durante las excavaciones en la Plaza del Muro de los Lamentos en Jerusalén. Según la Autoridad de Antigüedades de Israel, se descubrió que el sello de arcilla tiene unos 2700 años de antigüedad y pertenece al periodo del primer templo. Imagínense ustedes, qué bonito, ¿no? Qué alegría. Al periodo del primer templo y 2700 años. Entonces, esto es algo maravilloso. Realmente poder mirar que la historia consignada en la Biblia es verdad. Los hallazgos arqueológicos más significativos en años fue anunciado recientemente por la Universidad Hebrea. El descubrimiento confirma lo que se la vida de uno de los reyes más famosos de la antigüedad. Chris Mitchell de Green News nos reporta desde Jerusalén. Es pequeño, solo mide 1 centímetro de ancho, pero ya causó un gran impacto. Se llama Bula, es un sello antiguo.
Lo que hace tan significativo a este artefacto es el nombre en el sello. Descubrimos que la impresión del sello fue hecha por el rey Ezequías. Dice muy claramente en hebreo antiguo, pertenece a Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judea. La arqueóloga de la Universidad Hebrea Eilat Mazar descubrió el sello durante una de sus excavaciones. Para Mazar, este fue el descubrimiento de su vida. Atónita, creo que este fue el hallazgo más asombroso para mí. Yo estaba impresionada. Sí, ¿te escuchas? Yo no escucho nada. Allí se está viendo. Mazar y su equipo descubrieron la bula en esta área, se llama Ofel, escrito por el rey Salomón, cerca de la pared sur del monte del templo. Mazar dice que el descubrimiento no tiene precedentes. Nunca encontramos en excavaciones arqueológicas científicas un elemento que esté tan cerca, tangible para cualquiera de los reyes de Israel o de Judea. Creo que es lo más cerca que podemos llegar a cualquier figura bíblica, tal figura como el rey Ezequías. La Biblia describe a Ezequías en 2 de Reyes 18:5 y dice: en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Después ni antes de él hubo otro como él, entre todos los reyes de Judá. Mazar dice que la bula fue un sello personal del rey Ezequías para un documento importante. Ella dice que el hallazgo valida a la Biblia. Me sorprende ver repetidamente que la evidencia arqueológica va de la mano con la historia bíblica. En repetidas ocasiones nos muestra que gran parte de los relatos bíblicos son exactos, simplemente son precisos. Este hallazgo también conecta al pueblo antiguo Israel. Estamos hablando de los 28,000 años, tal como lo dice la Biblia. Hablamos del reino de Judá y de Jerusalén, la capital de Israel. Hablamos de la historia de Jerusalén de manera tangible e independiente. Chris Mitchell sigue en Jerusalén. Muy bien, mis amados, pues no sé qué tan bien les llegó el audio o el video, pero uno de los descubrimientos más importantes es imagínate, el sello personal del rey Ezequías, el rey de la Biblia, de la historia bíblica, un rey que realmente fue maravilloso. Recordemos que al rey Ezequías se le acortó la vida. Dios le dice: arregla tu casa porque de cierto morirás, pero luego Dios le añadió 15 años más de vida. Y es un rey extraordinario que narra la historia. Y encontrar un sello en este tiempo que nos diga que sí existió y hay una evidencia personal, que es como su sello, entonces pues es una prueba bastante contundente de que lo que la Biblia consigna en sus historias es verdad. Vamos a mirar ahora otro argumento y es la existencia milagrosa del pueblo de Israel. Entonces la historia de Israel es una historia fascinante, como todos sabemos, el Israel de la Biblia, que comenzó con el llamamiento de un hombre llamado Abraham, luego Isaac, luego Jacob, luego sus hijos, que son 12, para confirmar las 12 tribus de Israel. Ese pueblo de Israel, que existe desde hace tantos siglos y a un milenio, podemos decir que es el mismo pueblo judío que existe hoy y la misma nación de Israel. Yo hago una pregunta: ¿qué nación o país de la historia mundial se puede decir que conservan sus costumbres, que se conservan con el ideal, con sus principios y sus valores? Pero Y pueda sí, decirse con de seguridad Israel no que han son conservado a través de amor. tantos siglos su historia. Realmente ninguno, como el pueblo de Israel. Entonces hoy podemos decir que este es el pueblo de Dios, que es el pueblo de Israel y que es un pueblo realmente maravilloso y que está consignado en el registro de la Biblia como el pueblo de Dios. Entonces vamos a mirar aquí algunas cosas importantes que nos confirman.
Aquí tenemos entonces, es maravilloso saber que después de más de 2300 años de historia, podemos ver ahí ondeando la estrella de David. Ahí está la estrella de David consignada en la bandera. Lo que vemos al fondo aquí es el muro de los lamentos. Eso fue lo que quedó de la destrucción de Jerusalén en el año 70 por el general romano Tito, cumpliéndose lo que Jesús dijo, que no quería piedra sobre piedra que no fuera destruida a causa de la dureza de ellos. Y esto fue lo que quedó del antiguo templo. Por eso, lo que ustedes ven acá en la mezquita de Omar, que era donde estaba el templo de Jerusalén, pero ahora está tomada por musulmanes. Y lo que tenemos aquí, que se conoce como el Muro de los Lamentos, es el único pedacito que tenía acceso al patio del templo de la era cuando estaba Jesús. Entonces los judíos vienen a orar aquí porque este es el lugar. Aquí fue donde Abraham sacrificó a su hijo y aquí es el sitio de adoración de ellos. Y este templo que ustedes ven aquí tendrá que ser removido para construir el tercer templo. Se dice que existe el Instituto del Templo en Jerusalén, que ya tienen todo listo, la inmobiliaria, conforme a lo mandado en el Éxodo, y que apenas se ha quitado la mezquita de Omar, que es el centro de adoración más sagrada de los musulmanes, se construirá ahí el tercer templo. Pero eso ya sucederá seguramente al comienzo de la gran tribulación. Pero lo que yo quiero significar es que aquí está la ciudad de Jerusalén, la Jerusalén bíblica, que aunque está tomada mitad por musulmanes y mitad por judíos, esta es la ciudad bíblica. Pero lo bonito de esta historia es que en el año 70 de nuestra era, Israel y Jerusalén fueron borrados del mapa. O sea, fueron expatriados por todo el mundo y pasaron siglos hasta el año 1948, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, después del holocausto nazi, que por votación en la ONU se da otra vez a Israel como Estado y se le da el derecho a tener una bandera, un ejército y un presidente en el año 1948. ¿Y qué es lo glorioso? Que Israel hace poquito tiempo realmente, en el año 2018 cumplió 70 años de ser Estado nuevamente. Y aunque pasaron, imagínate, 1900 y pico de años, ahí está el Israel, o sea, nadie pudo borrar ni sus costumbres, ni sus creencias, ni su fe, aunque no todos creen en el Mesías, porque ellos esperan el Mesías, pero sí la gran mayoría. Prueba de ello es que ahí está la bandera con la estrella de David y están esperando al Mesías, conforme a lo que está escrito en la Biblia, porque ellos van a reconocer a Jesús como Señor solamente cuando Jesús regrese aquí a la tierra y su iglesia venga con Jesús. Cuando pongan el pie en el monte de los olivos, ahí se darán cuenta que el que estuvo ahí era el Mesías, pero que ellos no lo reconocieron. Y ellos le preguntarán, ¿qué heridas son estas que llevas en tus manos y en sus pies? Y él les dirá, con ella fui herido en casa de mis amigos. Y ellos llorarán como se llora por el unigénito, dice la palabra de Dios, haciendo lamentación por él. Entonces, todo encaja tan perfecto que es glorioso saber que aunque esta gente estuvo esparcida por el mundo más de 1900 años, hoy Israel está en pie y en solo 70 años, escuche esto, son potencia mundial. Eso es algo que muy poquitos pueden explicar. Que un país en 70 años sea potencia mundial, solo el pueblo de Dios. Exportan armamento, exportan tecnología. La mayoría de los premios Nobel son judíos. Las mayores patentes del mundo son judíos, ¿cierto? Y con todo el odio y antisemitismo del mundo, pero Israel realmente es el pueblo de Dios y un día van a ser el centro de oración mundial en el milenio. Gústele quien le guste, porque es el pueblo de Dios. Esto es una prueba contundente que la Biblia dice la verdad. Amén, porque contra todo pronóstico y todo el odio del mundo, Israel es el pueblo de Dios y ahí están esperando al Mesías. ¿Quién puede ir en contra de ese argumento? Nadie, porque es historia y es comprobable. Así la gente no cree en Dios. Entonces, aquí está el mapa también del pueblo de Israel, ¿cierto? Aquí está el mapa y esto nos comprueba realmente que lo que la Biblia dice es una verdad total.
la existencia milagrosa de un pueblo llamado Israel, los judíos. Entonces, qué bonito saber que nosotros no estamos aquí convencidos por argumento humano, sino que el convencimiento es realmente la palabra de Dios, que tenemos toda la probabilidad para saber que lo que tenemos realmente es la inspiración de Dios, que lo que está escrito se ha cumplido y lo que falta se va a cumplir. Y que usted y yo estamos en ese plan glorioso de la salvación del Señor porque nos fue revelada la palabra de Dios. Hay mucha gente que no cree, mucha gente que argumenta en contra de la Biblia, que dice que esto es una religión más. Pero usted y yo tenemos el convencimiento que realmente lo que tenemos es el mayor tesoro, porque un día esto que vemos no estará más, pero Dios permanecerá para siempre por medio de su palabra, porque Dios y su palabra son inseparables. Amén. Y lo que él dijo se cumplirá. Voy a mostrarles un video, espero les pueda llegar el audio, que me parece muy motivador acerca de Israel, la existencia de Israel y de la existencia milagrosa de este pueblo. Vamos a ver el video esperando pues que ustedes puedan escucharlo. Señora. No sé si me hablan para acá un segundito. Ok, voy a mutear mi micrófono para ver si podemos escuchar mejor. Pastor, ahora sí no se escucha nada. Ahí. Pastor, no se escucha, pastor. Bolivia, Arabia Saudita, nos atacaron al mismo tiempo. El país que las Naciones Unidas ¿No? nos dio un 65% de desiertos. El país está de infectados, o sea, no hay que tener miedo a ser infectado, a no ser que estés en un grupo de riesgo, en cuyo caso tienes que hacer lo más posible contacto, sobre todo mientras el virus esté circulando. Una vez que deja de circular, claro, es distinto, pero mientras esté circulando, si estás en un grupo de riesgo, hay que hacer lo posible para evitar que entre el virus en los grupos de riesgo. Para el resto de las zonas, lo importante es evitar los contagios para evitar que suba el número de casos severos. Y bueno, no es tanto el tener miedo de tener un caso severo, como es si yo evito contagiar a otra persona, estoy evitando que estén aumentando el número de casos severos. En el caso, estamos salvando vidas gracias a que Cuando no yo bajo colapsamos estas ventanas se ve allá, ¿no? los hospitales y las atenciones sanitarias. Doctor García Sastre, muchísimas gracias por su tiempo, por esta entrevista. Creo que está escuchando. Pastor, lo que tú enviaste es algo del COVID-19. Es que eso es lo que medio se escuchó y ya después ya no. Dios le bendiga. No se escucha el audio, ¿verdad? Hola, Dios le bendiga. ¿Estás escuchando el audio? Es que parece que hay poco problema. ¿Alguien me puede escribir si el audio se está escuchando o no? Se escuchaba, pero raro, no escuchábamos. Bueno, O sea, okay. no. Yo se los envío al WhatsApp para que los mire, ¿vale? Porque parece que no se escucha. Muy bien, mis amados. Entonces, estos son 4 argumentos importantes que hemos estado hablando acerca de que la Biblia es la palabra de Dios. Me gustaría que abriéramos los micrófonos o que me hablaran para que hagamos una retroalimentación.
Me gustaría escucharlos. Activen sus cámaras para ver lo Amén, hermana despeinados que Neider. están. Amén, amén, ¿me escuchan? Amén. Gloria a Dios, le escuchamos, pastor. Amén. Bueno, hemos hablado acerca de argumentos que podemos confirmar que la Biblia es fiable y que es la palabra de Dios. Les saludo a todos los que ingresaron últimamente, igual a los que están en su trabajo, los felicito por su esfuerzo. Me gustaría escuchar argumentos o cómo les ha parecido. Y si usted quiere aportar algo, pues es el momento. Súper. Amén, amén, ¿me escuchan? Sí, sí, le escuchamos perfecto, hermana. Gloria a Dios. Háblenos. No, hermano, definitivamente se da uno cuenta, y yo creo que yo lo dije ya en una oportunidad, o sea, lo maravilloso que es nuestro Dios, ¿no? Y saber que no merecíamos nada, pero el Señor nos dio esta salvación tan grande y mirando definitivamente la enseñanza desde que empezó, Dios es maravilloso, ¿no? Y saber de que estamos creyendo en algo tan real, más que el aire que respiramos. Yo creo que eso nos hace cada día enamorarnos más de nuestro Rey. Amén, amén. Gloria a Dios. Excelente. ¿Quién quiere aportar? Bonito. O argumentar un poco más, o cuestionar también es válido, con la mira de aprender. Dios le bendiga, hermano Neider. Amén, Emanuel. ¿Cómo está? ¿Cómo les saludo a todos los hermanos también? Dios les bendiga. Amén, amén. Es muy agradable estar aquí compartiendo conocimiento. Amén. Amén, Yo tengo amén. un cuestionamiento, mi hermano, sí. Y alguien me lo preguntó. Sí. Y por qué de pronto tanto tiempo, de pronto, bueno, no es cuestionando cómo hace Dios las cosas, porque de todas maneras Él es soberano y eso lo tenemos claro. Sí. Sino que en muchos periodos nos damos cuenta que a veces hay silencio de parte de Dios. Eso se debe de pronto a ver, o de pronto, o sea, mi pregunta es, ¿por qué tanto, a veces tanto silencio en ciertos periodos? ¿O por qué se demoran tanto tiempo para cumplirse algo en la palabra de Dios? No sé si es que de pronto Dios espera la reacción de la humanidad, o cómo podríamos argumentar esa partecita. Bien, mi hermano Elkin. El problema es que el tiempo existe para nosotros, que somos mortales y a nosotros nos pasa el tiempo. Para Dios no existe tiempo. O sea, Dios tiene su agenda totalmente organizada y Él no llegará ni más temprano ni más tarde, ¿cierto? Simplemente Él tiene su agenda. Lo que dice el apóstol Pedro es que Él no retarda su promesa según la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá, y continúa argumentando. Entonces, lógicamente que desde la perspectiva mortal nuestra, humana, el tiempo se nos acaba demasiado rápido, ¿cierto? Pero desde la perspectiva de Dios, Él tiene su agenda totalmente organizada. Creo que la misma pregunta se la deberían hacer los patriarcas, ¿no? Porque recordemos que terminando la epístola a los Hebreos, da una exposición magistral de los héroes de la fe y termina diciendo, y ellos, aunque tuvieron buen testimonio, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que ellos no fuesen perfeccionados aparte de nosotros. O sea, a ellos hicieron todo bien, pero Dios les dice, espere, mijo, que falta otros campeones de la fe, hasta que lleguen. Ellos podrían decir, oiga, ¿y usted qué le pasó? Si nosotros hicimos todo bien. Dios dice, espere. ¿Y sabe cuándo ellos entrarán al juego? A la titular, cuando Jesucristo regrese con su iglesia. Ahí resucitarán ellos para recibir lo prometido. Porque si ellos clasifican, nosotros quedamos por fuera. Y Dios dice, no, esperen un momentico. Para llamar a un pueblo que no era pueblo, que era la iglesia. Entonces, aunque Dios tiene todo cuadrado, lógicamente que de la parte humana, pues uno podría decir por qué. Pero en realidad Dios tiene su agenda totalmente organizada y cumplirá todo lo que ha dicho conforme a sus promesas. Pero muy interesante su pregunta, Manuel. ¿Alguien más? Amén. Yo creo, hermano, también que asociado al mismo que estamos diciendo, para el ser humano de por sí es complicado pensar fuera del tiempo, ¿no? Es decir, nosotros pensamos en ayer, mañana, pensamos en que vendrá el Señor por nosotros y ya al decir vendrá ya de por sí es futuro para nosotros. Sí. Pero cuando yo a veces me pongo a pensar, cuando uno piensa que el Señor es atemporal o que no tiene tiempo,
para Él todo es un eterno presente. O sea, Correcto, todo sí. todo es presente. Entonces, para Él no es que vendrá o pasará o pasó, sino para Él, supongo que